Pues estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque estamos aquí. Es hermoso, hermanos, compartir la comunión, ¿verdad? Porque dice que el Señor nos llamó para tener comunión con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, porque vienen diferentes versículos que dicen de la comunión y dice también que la comunión unos con otros. Y cuando tomamos la cena del Señor, pues estamos teniendo comunión también unos con otros como cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a abrir en esta hora la palabra del Señor, amados hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa y va a cumplir el propósito por el cual tú la envías, y dará fruto apacible de justicia, dará fruto al 100 por 1, frutos dignos de arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí, amados hermanos, en 1 Corintios 10, dice la palabra del Señor. Dice: y todos bebieron, en el 4, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, Jesucristo, hermanos, es la roca eterna, es el fundamento inconmovible, es donde nosotros hemos puesto nuestras vidas, ¿verdad? En ese cimiento estable. La palabra de Dios dice en el Salmo 11:3: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y sabemos que esos fundamentos vienen en la palabra de Dios. Y hablando aquí, dice que este pueblo todos recibieron la misma bebida espiritual, ¿verdad? Que estaba ahí en el 10:3. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿verdad? Pero dice que de algunos no se agradó Dios. Entonces unos quedaron postrados en el desierto. Todos estaban comiendo la misma comida espiritual y todos estaban bebiendo la misma bebida espiritual de la roca, y la roca era Cristo. Entonces la palabra del Señor en Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca, Jesucristo, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Entonces, nosotros, amados hermanos, hemos puesto nuestra vida en un cimiento estable, en una roca eterna, en una piedra es inconmovible. Isaías 28:18 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que en él creyere no se apresure. En el Nuevo Testamento, Romanos dice: el que en él creyere no va a ser avergonzado. Pero vemos aquí en 1 Corintios 10 que todo el pueblo de Israel había bebido una misma bebida espiritual de la roca, y la roca era Cristo. Pero dice que muchos se quedaron en el desierto. Ahí se quedaron, o sea,
todos tuvieron el mismo acceso a los mandamientos, todos tuvieron el mismo acceso a los principios de la palabra, todos tuvieron la misma bebida y la misma comida, pero no todos se cimentaron en esa roca inconmovible, no todos se cimentaron en los fundamentos, en los principios de la palabra. Y esperamos, amados hermanos, que aquí todos estemos cimentados en la roca eterna que es Jesucristo, porque esta mañana que todos seamos buen terreno y todos caiga la semilla en ese buen terreno y dé fruto. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermanos, no estaba todos recibiendo la semilla de la palabra. No todos la habían atesorado, porque aunque todos tenían acceso a esa palabra, tenían acceso a esa bebida espiritual y la roca que los seguía era Cristo, dice que muchos se quedaron postrados en el desierto. O sea, muchos realmente no fueron buena tierra. De hecho, la palabra del Señor dice que la última prueba que el Señor les puso fue que dijo: vas a tomar de cada una de las tribus, vas a tomar uno y los vas a enviar a reconocer la tierra prometida. Y en esa tierra prometida van a checar la tierra que yo les estoy dando. Y de esos 12 que vinieron, 10 dieron un mal reporte. Y entonces toda la gente empezó a asustarse, de a decir: no queremos entrar en esa tierra, porque esa tierra no es una tierra buena. Porque estaban haciendo caso de los 10 espías que estaban dando un reporte malo. Mas sin embargo dice que Josué y Caleb dieron un reporte bueno y dijeron: esa tierra es ciertamente tierra que fluye leche y miel. En esa tierra nosotros vamos a entrar, la vamos a poseer y la vamos a conquistar, porque Dios se va a agradar de nosotros y nos la va a entregar. Y dice la palabra que todos los que no creyeron en el Señor son los que se quedaron postrados al final en el desierto. O sea, aquí vienen en 1 Corintios, ¿quiénes se quedaron? Dice la palabra, dice: mas estas cosas sucedieron en el 6, 1 Corintios 16, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, una parte de los que se quedaron en el desierto fue porque codiciaron cosas malas y esos murieron ahí, se quedaron así. Otros dicen: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y empezaron, en otra versión dice que tenían diversiones paganas. Como en este tiempo, ¿verdad? Que tradicionalmente se están celebrando tradiciones paganas que a Dios no le agradan, porque nosotros celebramos la vida y no celebramos la muerte. Celebramos la victoria y no celebramos la derrota. Celebramos la salud y no celebramos la enfermedad, porque hay un Cristo vivo, hermanos, que está sentado a la diestra del Padre y que Él nos dio una victoria contundente. Por eso nosotros no celebramos la muerte, porque Él dijo: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Verdad? O muerte, tu aguijón, porque Él nos dio la victoria. Mas sin embargo, ellos sí estaban celebrando tradiciones paganas, dice en otra traducción. Y dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como de algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice el 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque todos fueron apercibidos, todos fueron enseñados, todos recibieron la palabra, pero algunos de ellos se rebelaron contra Dios y no quisieron seguir los principios, los fundamentos de la palabra.
Por eso dice la palabra en Isaías 28:18. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada. Dice, piedra preciosa. El que creyera, el cimiento estable, el que creyera en él no se apresure. O sea, no va a ser avergonzado. Tenga su confianza en esa roca estable, en ese cimiento inconmovible que es Jesucristo. Ellos tenían esa roca en su vida y lo dice claramente en 1 Corintios, pero ellos se quedaron la mayoría postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no siguieron los principios de Dios, porque no siguieron el fundamento. Por eso dice que les leí al principio, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nuestra vida, la vida cristiana, amados hermanos, no está basada en emociones. Nuestra vida cristiana está basada en principios de la palabra. Porque las emociones son engañosas. Un día sientes y el otro día no sientes. Un día puedes sentirte que estás bien y otro día puedes sentirte que estás mal. Pero cuando tú te guías por los principios de Dios, te sientas bien o te sientas mal, te sientes que Dios está contigo o sientas que Dios no está contigo, como tú te manejas con los principios de la palabra, tú vas a estar en la casa de Dios. Estés como estés, tú vas a estar en la casa de Dios buscando su rostro, buscando su reino, buscando sus principios, porque tú sabes que aunque tú no lo sientas, Dios está contigo. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él dice, Él lo cumple. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos un día se sentían bien y otro día se sentían mal. Un día querían adorar a Dios y otro día estaban haciendo un becerro de oro para adorarlo. Entonces se dejaban llevar mucho por las emociones, porque decían, se me hace que ya Moisés ya no regresó y se me hace que también Dios nos dejó. Mejor vamos a hacer un ídolo para que se postren y para que lo adoren, porque ya no está Dios, nos sentimos, no viene Moisés. Y mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba adorando un ídolo. Entonces dice la palabra que muchos se quedaron postrados en el desierto por ser idólatras. ¿Por qué? Porque no estaban honrando al Dios vivo. Segunda de Samuel 23:3 dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y sabemos que ese justo es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora Jesús, amados hermanos, le dijo a Pedro, dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo ha engañado a la mayoría del mundo porque creen que la roca es Pedro cuando la roca es Cristo. Nosotros lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe y lo necesita saber. Que la roca no es Pedro, que la roca es Cristo. En la Biblia del Jubileo me gusta como dice la traducción, se los voy a leer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, en Mateo 16:17-19 lo vemos eso, pero yo les estoy leyendo Biblia del Jubileo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo le dijo esto Jesús a Pedro? Cuando le dijo, oye, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los hombres que su esposo? Unos dicen que eres otros que Elías. Y digo, pero ustedes, yo quiero que ustedes me digan qué piensan de mí. Si a ti te preguntaran, ¿qué es para ti? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Tú qué contestarías, amado hermano, amada hermana?
Que Jesús te diga en esta mañana, ¿quién soy yo para ti? Yo sé que tú sabes que tu papá te enseñó esto, que tu mamá te enseñó, pero yo quiero que tú me digas quién soy yo para ti. Porque una cosa es lo que mis papás me dijeron y me enseñaron, y otra cosa es la experiencia personal que yo he tenido con Jesucristo. Porque ¿qué pasaba? ¿Por qué muchos se quedan en medio del camino? Porque no han tenido la revelación de Jesucristo. Porque cuando tienen una relación personal con Cristo, una intimidad con el Señor, ahí la cosa cambia. Por eso Jesús les dijo, a ver, yo quiero que ustedes me digan quién soy yo para ustedes. Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Dijo, tú eres el Cristo. Y le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas ya, yo también te digo que tú eres Pedro. Yo se lo estoy leyendo en Biblia de Jubileo. Una piedra pequeña, y sobre la piedra grande, o sea, sobre Jesucristo, sobre el cimiento estable, sobre la roca inconmovible, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos ha delegado autoridad, ¿verdad? Para atar y para desatar. Pero la roca eterna, el cimiento estable es Jesucristo. Ese fundamento nadie lo puede quitar y nadie se puede poner en su lugar, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Porque ellos no pusieron su confianza en el Dios vivo, sino que ellos, algunos fueron idólatras, otros murmuraron como esos espías y esas espías, ¿para qué? Y otros sacaban, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Murmuraron, se quejaron de lo que Dios les iba a dar, de lo que Dios les iba a bendecir, y ellos quedaron en el desierto. Un día el profeta de Dios Eliseo dio una palabra y dijo, ¿saben qué? Mañana hay hambre y todo, pero mañana va a haber comida, va a haber todo. Y así fue, se cumplió. Pero había un príncipe, dice la palabra, en el que se apoyaba el rey. El rey se apoyaba en ese príncipe. Y ese príncipe no creyó a la palabra de Dios a través del profeta Eliseo, que un día con tanta hambre y al otro día iban a tener en abundancia. No creyó. Y él dijo, ay sí, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? Ni que Dios abriera las ventanas de los cielos y ya de repente va a caer y comida y va a haber. O sea, se burló de la palabra del profeta. Y le dijo el profeta, volteó con él y le dijo, mira, tú vas a ser testigo de que así va a ser, pero tú no lo vas a disfrutar. Porque murmuró, porque no creía, fue incrédulo, ¿verdad? Y muchos de los que se quedaron postrados en el desierto fue por incredulidad. Y no creyeron. Entonces, así pasa, que Dios da mucha palabra, que da promesas, y a veces la gente no quiere creer que así va a ser. Ya pasó hace más de 2000 años que vino el Señor Jesucristo, y la iglesia que somos nosotros estamos esperando la hora de su venida, que va a venir con poder y gloria. Ahora, Jesús dijo, sobre esta roca, sobre el fundamento, sobre los principios de la palabra, voy a establecer mi iglesia. Porque hay mucha gente que se tambalea.
Y lo vimos, hermanos, lo que pasó hace 2 años, que mucha gente tenía miedo de morir. ¿Y por qué tenía miedo? Si eres cristiano, sabes a dónde vas. ¿Por qué no tenían esa certeza y esa confianza de saber, pues si el Señor me lleva, me va a llevar delante de su presencia? Amén. Porque no tenían la confianza, el cimiento puesto en la roca eterna que es Jesucristo. Por eso dijo Jesús, yo te digo que tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca, hablando de él, sobre la piedra grande, sobre la roca, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, Dios nos ha dado autoridad espiritual. Dice la palabra, dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? La que está parada en la roca eterna que es Cristo y en los fundamentos de su palabra. Por eso cuando nosotros aprendemos doctrina, cuando aprendemos la palabra, aprendemos fundamentos, hermanos, Dios nos hace como piedras vivas. Nos hace también. Por eso dice 1 de Pedro 5:10, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Estoy diciendo 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién dijo eso? Pedro, uno que había sido una piedra que la movía cualquiera. Uno que negó 3 veces a Jesucristo, pero el día que recibió el poder del Espíritu Santo en su vida se volvió una piedra perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida, que no lo iba a mover cualquier viento, que no se iba a quedar postrado en el desierto, que no iba a morir como los incrédulos, que no iba a ser un idólatra, no iba a murmurar, sino que iba a darle honra, gloria y alabanza al único que la merece. El día que fue lleno del Espíritu Santo, porque en su humanidad Él dijo, Señor, yo no te voy a negar. Y le dijo el Señor, mira, yo te digo que antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue. ¿Por qué? Porque Pedro se dejaba llevar mucho por las emociones. No, Señor, yo voy a estar contigo y hasta donde vayas. Y el día que estaban sacrificando a Jesús, ¿verdad? Dice que Él se escondió y dijeron, tú eres de los mismos. No, yo no soy. Entonces el Señor le había declarado esa palabra. ¿Sabes qué, Pedro? A ti te daré las llaves, a la iglesia, no a Pedro, pero a la iglesia, a todos los que creemos, no en exclusividad a Pedro, sino a toda la iglesia de Jesucristo. Él ha entregado las llaves de autoridad, porque nuestro fundamento y nuestro cimiento está en Jesús y está en sus principios divinos. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5:10. Que el Dios de toda gracia te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Ahora, ¿cómo vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos? Conociendo la palabra. Por medio de su Santo Espíritu. Ahí todos dice que bebieron la misma agua espiritual y el mismo alimento espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Ahora, ¿qué pasó? Ahí dice la palabra que muchos querían comer, hermanos, de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios.
No se puede tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Ahí dice en 1 Corintios más adelante. Dice, no podéis comer de las, como ahorita nosotros compartimos la Santa Cena, es de la que nosotros debemos de comer. Pero a veces la gente lo ve muy inocente. Ay, pues ¿qué tiene el pan de muerto? Voy a comer pan de muerto. No, porque la Biblia dice, hermanos, que si esa comida tú sabes que fue hecha para sacrificar o para honrar a ídolos, no debemos de participar, porque no podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué muchos se quedan postrados en el desierto? ¿Por qué muchos son enceguecidos? Porque se les hace poco, se les hace nada y dicen, empiezan a dar autorización. Se empiezan a dar autorización, pues no pasa nada, pues voy a comer eso, voy a comer. Pero si eso ya sabes que lo están haciendo para hacer altares de muertos, para convivir, pues no lo podemos hacer. Y lo estamos diciendo porque precisamente hoy es un día en el que tradicionalmente se celebra a los muertos, cuando la palabra de Dios dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque yo no soy, dice el Señor, Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces este pueblo por eso se quedó postrado en el desierto. Pero Dios, que es Jesús, le dice a Pedro, ¿sabes qué? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque está edificada en la roca eterna, que es Jesús. Efesios 5:8 dice la palabra del Señor. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Dice, porque la luz es la que manifiesta todo. Entonces nosotros, amados hermanos, dice la palabra del Señor que somos luz. Y Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora lo que somos luz, y no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Esta semana compartía con unas, unas muchachas, hermanas, porque recibieron a Cristo y que las estoy discipulando. Y las estamos discipulando, y ella decía, pero verdad que lo de la muerte, eso sí es bueno, lo otro sí es malo, pero lo de la muerte sí es bueno. Y le digo, ¿cómo? Dice, honrar a la muerte y ponerle un altar a la muerte es bueno. Nos decía el jueves, le dije, no. Dice, pero ¿por qué si la muerte es buena? Porque ella hace lo que Dios le dice. Fíjense el engaño que a veces el enemigo les hace ver, y las personas, dice, es que nos ha hecho cosas y nos ha cuidado, y de que como ella hace, no. Le dije, ¿sabes qué? Nada más hay dos lugares, hay el cielo y el infierno, hay Dios y Satanás. Entonces, si la muerte no es algo bueno, ¿a quién le está sirviendo? No le está sirviendo a Dios. Ella, porque tenía un velo puesto, ¿verdad? Creía que la muerte hacía algo bueno porque le hacía caso a Dios y le decía por quién ir y por quién no ir. Fíjense nada más, qué tremendo. Bueno, gloria a Dios porque pudimos orar por ella y que renunciara a eso. Y dije, ¿sabes qué? Si tienes un altar en tu casa, quítalo, porque eso no es agradable a Dios.
¿verdad? Esas son las obras infructuosas de las tinieblas. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a Satanás. Términos medios no hay. Y eso era lo que pasaba con el pueblo, hermanos. Porque el pueblo se quedó postrado porque tenía dos señores. Un día servían a Dios y otro día servían a los ídolos. Un día honraban a Dios y otro día se honraban ellos mismos, porque dice ahí que se sentaban, comían, bebían, jugaban, tenían diversiones perversas, así dice la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Y entonces ellos, pues un día eran de Dios y otro día no eran de Dios. Un día clamaban a Dios cuando les iba mal y otro día andaban en las cosas del mundo. Entonces, no es que nosotros prohibamos cosas, es que es la palabra la que dice el fundamento, los cimientos. Si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros tenemos que andar como Cristo andó. Amén. Y como nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, Él es la roca inconmovible y el que en Él creyere no será avergonzado. Para unos, hermanos, dice la palabra en Romanos 9:30, que es una roca de tropiezo. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de Jesús, no iban por la fe, sino iban por la ley. Y como no alcanzaban la ley, porque cuando fallaban en una cosa no fallaban en la otra, dice, por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra dice, hermanos, que Jesucristo, como la roca eterna, como la roca inconmovible, para unos es un fundamento estable, un cimiento estable. De ahí ni quien te mueva. Vienen vientos fuertes y tu casa no se va a caer. Tu vida va a estar bien cimentada porque estás poniéndola en la roca que es Cristo y en los principios de su palabra, que es la revelación de Dios a nuestras vidas. Y nuestras vidas van a estar bien cimentadas y bien fundamentadas. Pero para otros, para los que no creen, es una roca de tropiezo. Ahí se van a topar. Ahí se van a caer. ¿Por qué? Porque ¿quién podrá estar en pie? Dice la palabra de Dios, cuando su presencia se manifieste. Nadie va a poder estar de pie, porque entonces la misma palabra los va a juzgar. La misma palabra les va a hacer piedra de tropiezo, porque entonces se van a dar cuenta. ¿Para qué Dios dio la palabra, hermanos? Para que nosotros la viéramos como un espejo y nos diéramos cuenta cuando estamos pecando. Cuando nosotros decimos, ay no, yo no supe, aquí está la palabra. Y ahí dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando nosotros nos manejamos con los principios de la palabra nos confronta. Y para el que no cree, es una piedra de tropiezo. Es una piedra, una roca donde se topa, donde va a caer, porque no va a tener ningún argumento para defenderse, porque la misma palabra lo va a juzgar. Pero cuando nosotros ponemos nuestro cimiento en Jesucristo, como nosotros que lo hemos puesto, ese cimiento es estable, esa es una piedra probada, una roca eterna. Que dice la palabra en un salmo, sé para mí una roca de refugio a la que yo recurra continuamente. Y el Señor nos dice, ustedes tienen que manejarse por los principios de mi palabra, porque esa palabra va a ser como ese cimiento estable que no se fundó en la arena. Gloria a Dios. ¿Pueden ponerse de pie en esta hora?
Y cierra tus ojos, amado hermano. Amén, Señor. Piensa en esta hora. Si tú de alguna manera participaste en algo que no era agradable al Señor, tal vez por falta de conocimiento, pero el Señor nos ha hecho participar de la mesa de Él. Te voy a decir 7 fundamentos que hay de nuestro amado Señor Jesucristo. 1, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 2, Jesucristo es Dios, la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. 3, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es un fundamento. Esa es una piedra inconmovible. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 4, Jesucristo es el Salvador del mundo, el único que puede redimirnos. 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 5, Jesucristo se sacrificó por nosotros en la cruz. Hebreos 9:2. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 6, Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 y Hebreos 10:12. 7, Jesucristo vendrá de nuevo con gloria y poder. Lucas 21:22. Cuando nosotros, amado hermano, estamos cimentados en la roca eterna que es Jesucristo, nada nos podrá mover, nada nos podrá tumbar, porque Él es el que sostiene nuestra mano. Él es el que dice: yo nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra victoriosa de mi justicia. Así que si en esta hora, amado hermano, amada hermana, sin querer, sin pensarlo, tú participaste de algo que a Dios no le agradaba, este es el momento que tú le pidas perdón.